Enviaram uma delegação comercial ampla de Venezuela a topo comerciante no local. O Ministro de Comércio Exterior e Internacional de Venezuela estava na cabeça da delegação aqui. Ele explica que o país está sendo para direita a situação crítica e também a mencionar o benefício de futuro relação comercial com o petrolero seco. Con el pueblo de Aruba, con el gobierno de Aruba y con los empresarios de Aruba por haber permitido el desarrollo de esta reunión que tiene como propósito dar a conocer los últimos alcances de la política económica que se viene desarrollando en el país a los fines de superar una situación difícil que vive el país en materia económica como resultado del derrumbe de los precios económicos y grandes distorsiones que han surgido a raíz de ella, y en concreto estamos nosotros en la tarea de promover los productos de Venezuela en todos los mercados, principalmente de la región latinoamericana y caribeña, y eso nos trae a nosotros a esta isla hermosa y hermana que es Aruba, con los cuales tenemos muy ricos lazos históricos que ahora queremos consolidar desde el punto de vista económico, más allá del petróleo. Hay el proyecto de la refinería, que es magnífico, de grandes resultados y consecuencias positivas para nuestras naciones, pero queremos diversificar eso, y al comienzo seguramente será algo lento, pero no nos queda la menor duda de que hay condiciones, hay la voluntad, hay el deseo y hay los beneficios para que nosotros desarrollemos un intercambio comercial mucho más intenso, a un grado mucho más elevado, que complemente a nuestra economía y que el intercambio de inversiones también sea mayor en función de las ventajas que tiene cada una de nuestras naciones. Nosotros queremos desarrollar ese intercambio comercial y productivo donde participen ambas partes y sobre todo donde ambas partes se beneficien. Ya eso es el resultado de nuestra filosofía de vida, que se nutre en la obra de nuestro libertador Simón Bolívar, la integración bolivariana como aspecto fundamental que soporta y sustenta cada una de nuestras acciones, crear una gran patria, una gran nación latinoamericana y caribeña donde todos juntos podamos desarrollarnos y donde ese desarrollo se traduzca en el beneficio del pueblo y donde todo eso nos dé a nosotros soberanía.